hablamos de una casa, las cargas más comunes son estas, ¿no verdad? Un televisor, refrigeradora, microondas, acondicionador de aire. Y en cada uno de estos equipos, por regulación, en la parte de atrás viene una plaquita, una placa donde está el número de serie y el consumo eléctrico. Consumo eléctrico. Aquí tenemos el consumo eléctrico en vatios. Normalmente la información que vamos a encontrar es la potencia y el voltaje, porque la corriente se la calcula. En unas placas viene la corriente, especialmente de motores, en otras no, pero yo necesito solo dos parámetros para poder hacer un cálculo correcto: la potencia y el voltaje de operación. Aquí está la refrigeradora, tenemos la placa de microondas y la placa del acondicionador de aire. Por ejemplo, este televisor, yo sé que el voltaje es de 110, la refrigeradora es de 110, el microondas es de 110, pero el aire acondicionado aquí, el acondicionador de aire, estas máquinas trabajan en 220 porque son de gran consumo, estas me exigen más corriente. Entonces el voltaje es de 220 voltios en casas. Ahora, yo debo hacer un planillaje o un cuadro de consumos para completar el cálculo de la instalación eléctrica. ¿Cómo lo hago? Yo veo aquí, hago mi cálculo de consumo poniendo las cantidades, el nombre del equipo, el voltaje de operación, las fases y la potencia. Esta es la potencia que voy a encontrar en las placas. Son datos de los equipos, tanto la potencia como el voltaje. Por ejemplo, el acondicionador de aire es, trabaja a 220 voltios, significa que tiene dos fases. Todo lo que es 220 tiene dos fases y 110 una fase. Y la potencia de placa es de 1850 vatios. Si yo tengo 4, la potencia total en estos equipos es de 7400 vatios. Una lavadora trabaja en 110 voltios y consume 200 vatios. Estos 200 vatios. La secadora trabaja a 220 voltios, dos fases, consume 1500 vatios. 1500 vatios. Las computadoras, hay 4 en este ejemplo, 4 computadoras que trabajan a 110 voltios, cada una consume 150 vatios, son 600 vatios. Hay 5 televisores, 110 voltios, una fase, 55 vatios de potencia por televisor, esto da 275. 30 luces a 110 de 20 vatios da 600 vatios. Una refrigeradora de 110 a 500 vatios, un microondas de 1200 vatios y una cocina de 1800 vatios. Entonces las cargas más grandes que existen son de la climatización del aire acondicionado y ahí tenemos en la cocina, ¿no? Lo que produce frío y lo que produce calor. Es lógico pensar eso porque la potencia eléctrica que se convierte en otra cosa, es en energía mecánica, en calor, es la que va a consumir mucho más. Esa es una potencia activa. Por eso es en vatios. ¿Cómo yo voy a saber o cómo puedo estimar cuánto me cobra la empresa eléctrica en la planilla? Fácil. Esto es, los datos que dan es el consumo en una hora o el consumo instantáneo. Yo lo enciendo y cuando trabaja consume uno de los aires 1850 vatios. Si lo enciendo una hora, va a consumir 1850 vatios hora. Si lo enciendo 3 horas, va a consumir 3 por 1850 vatios horas. Entonces yo hago el cálculo del consumo en una tabla, la extiendo más
y adiciono la corriente la obtengo de la división de los vatios para el voltaje, ¿sí? Aquí tengo mi corriente. Con esta corriente yo puedo saber qué cantidad de o qué dimensión de cable yo debo tener para las cargas. Aquí tengo el consumo en kilovatio hora. Es 1.85 porque yo tengo que convertir a kilovatios, es decir, los vatios los divido para 1000 y ya los convierto en kilovatios por hora. 1.85, 0.2, 1.5, 0.15, etcétera, hasta 1.8 kilovatio hora. ¿Cuánto consumo en el día? El aire acondicionado se prende los 4, un promedio de 2 horas, la lavadora 3 horas, la secadora 10 horas, las computadoras 6 horas, los televisores 3 horas, luces 3 horas, la refrigeradora eso nunca se apaga, 24 horas, el microondas 1 hora y la cocina 2 horas. Estos son estimaciones del consumo que nosotros hacemos diarios por el número de días, ¿sí? Al mes. Hay sobre 30 días, hasta utilizo 28 días, hasta 4 días porque no todos los días se lava y se seca, pero los demás días, los días que se utilizan de computadora son los días de lunes a viernes de trabajo, entonces son 20 días normalmente, y acá 30 días la refrigeradora, obviamente, eso nunca se apaga, etcétera. Entonces, si yo multiplico horas por días y por el kilovatio hora, pues yo voy a tener total por unidad. Esto es por unidad, ¿sí? Y este total es ya en total por cada, en total, ¿no? En total de las máquinas del aire acondicionado. Entonces estos son 414.4 kilovatios hora. La lavadora 2.4 kilovatios hora. La secadora 60 kilovatios hora. Pero esto es un consumo del mes. Entonces al mes yo consumo 1011.85 kilovatios hora. De esa forma ustedes pueden comparar su consumo de energía eléctrica comparando con la planilla. Tienen que hacer un levantamiento de todos los equipos eléctricos que tienen en su casa. Si hay más de estos, pues deben de incluirlos y deben de obtener la información tanto de potencia como de voltaje. Ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿no? En una planta de producción existen 40 luminarias de 220 voltios, 400 vatios. Estos son luminarias industriales. Existen 10 acondicionadores de aire de 440 voltios y cada uno de ellos consume 6.000 vatios. Existen 20 computadoras cada una de ellas consume 600 vatios a 110 voltios. Y en las líneas de producción existen 10 motores de 5 HP de 220 voltios. Esto es lo que llamamos las cargas. ¿Sí? Las cargas eléctricas. Calcular el consumo mensual. ¿Sí?
Sí, se opera de lunes a viernes, 8 horas diarias. Ok, entonces para resolver este problema yo tengo que hacer una sumatoria de todas las cargas que existen, pero esas cargas tienen que, cada término es la multiplicación de las horas y de la potencia por unidad. Pero yo tengo aquí una salvedad que dice que son todas, están en el mismo horario. Y eso va a resumir un poco el cálculo. Entonces, el primer término, bueno, la fórmula sería la sumatoria de la potencia por el número de horas. Esto va a ser igual a la potencia total por el número de horas total consumo. ¿Cómo? En el mes, ¿sí? Hay 4 semanas, de lunes a viernes hay 5, entonces 5 por 4 serían 20 días. 20 días por 8 horas. Esto nos va a dar el total de horas por, ahí sí, abro paréntesis, escribo 40 por 400 vatios más 10 por 600 vatios más 20 por 600 vatios más 10 por, aquí tengo que hacer una conversión, ¿no? Un HP son 746 vatios. También. Entonces, el consumo en kilovatio hora es 1408. Ahora, quiero saber cuánto es en dólares. Fácil. Yo solo esta cantidad, 1408 kilovatio hora, multiplico por el costo del kilovatio hora. ¿Cuántos centavos, no? ¿Cuánto sale eso entonces? 40.80. Y esa es la cantidad de dinero que cuesta esa operación bajo las condiciones de carga y bajo las condiciones mensuales, ¿no? Cada caso es distinto.